Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Antes de comenzar con las noticias, te pedimos por favor que nos apoyes dándole me gusta al video y nos ayudes compartiendo estas noticias con tus amigos en las redes sociales. El catastrófico huracán Dorian ha crecido hasta alcanzar la máxima categoría 5 y ha golpeado hoy en las Bahamas con unos vientos de hasta 290 km por hora, los más altos registrados en el noreste del archipiélago. Un poco más al noreste, en las costas de Florida y las Carolinas, cientos de miles de personas seguían con preocupación la evolución del huracán. Los expertos indicaban que después de azotar las Bahamas, avanzaría hacia el noreste, probablemente perdiendo un poco de fuerza. La previsión es que recorra las costas de los estados de Florida, Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte, probablemente sin entrar de lleno en la costa este estadounidense. Pero las autoridades advertían que, aunque Dorian permanezca en el mar y no llegue a entrar a tierra, sus efectos en forma de fuerte oleaje, vientos y tormentas podrían afectar peligrosamente a las localidades costeras. Las autoridades pidieron la evacuación de los residentes de las zonas bajas, más expuestos a la subida de las aguas y a las lluvias torrenciales. Los vecinos se resguardaron en escuelas e iglesias, refugios poco seguros, en unas islas mayormente planas, sin apenas altos donde protegerse de las inundaciones. Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, canceló su visita a Polonia programada para el fin de semana del 31 de agosto al 2 de septiembre. En vez de él, el vicepresidente Mike Pence se dirigió al país europeo. Las autoridades polacas ven una amenaza a su seguridad en su vecino oriental Rusia, y por lo tanto invierten miles de millones de dólares en la modernización de su ejército. Los críticos lo ven como una violación del acta fundacional OTAN-Rusia, que prohíbe el despliegue permanente de tropas de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia. Pero los expertos polacos insisten en que el fortalecimiento es necesario, aunque no le guste a Rusia. El Kremlin ha declarado en repetidas ocasiones que Rusia no representa amenaza para nadie, pero que no ignorará las acciones potencialmente peligrosas para sus intereses. Estados Unidos y los talibán están a las puertas de un acuerdo para terminar 18 años de conflictos entre ellos en Afganistán, ha indicado este domingo el negociador en jefe de Washington al concluir una nueva ronda de discusiones. Las dos partes se han reunido en Doha para una nueva ronda de negociaciones en busca de un acuerdo según el cual los talibanes darán garantías de seguridad a cambio de una fuerte retirada de los 13.000 soldados estadounidenses en Afganistán. El negociador estadounidense no ha aclarado si tiene ya un texto listo para presentar a las autoridades afganas. Varios responsables han dado a entender en los últimos días que un viaje a Kabul podría ser la señal de un resultado positivo, pero el anuncio de un acuerdo no tendría lugar hasta que no sean informados el gobierno afgano y los principales socios y el presidente estadounidense Donald Trump. Maduro acusa a Michelle Bachelet de firmar un informe que no leyó y que fue redactado por Estados Unidos. El día de hoy, Nicolás Maduro volvió a arremeter contra la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, por el lapidario informe que publicó el pasado mes de julio sobre la situación de Venezuela. No le mientas al mundo, firmaste un documento que ni siquiera has leído, es un informe hecho por especialistas vinculados al Departamento de Estado enemigo de la Revolución Bolivariana, afirmó Nicolás Maduro, refiriéndose al Departamento de Estado norteamericano. Además, el mandatario venezolano ha criticado a Michelle Bachelet diciendo que cuando fue presidenta de Chile no fue capaz de llevar sanidad gratuita a los humildes, añadiendo que debería agarrar una piedra y darse en los dientes. El informe de Michelle Bachelet, que es elaborado a partir de 558 entrevistas con víctimas y testigos de las graves vulneraciones de los derechos humanos en Venezuela y otros 8 países, de la visita de Bachelet y de otras fuentes, acusa al gobierno de reducir el espacio democrático e incumplir su obligación de garantizar la comida y atención médica, recomendando medidas concretas para revertir esta compleja situación de inmediato.
El documento denuncia además que en el último decenio, especialmente desde el 2016, el régimen de Nicolás Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno. El lapidario contenido de su informe despertó la furia del chavismo, que rápidamente salió al cruce de la alta comisionada por los derechos humanos de la ONU, esgrimiendo que el reporte fue elaborado en complicidad con los Estados Unidos. Pero lo cierto es que dejó aún más al desnudo las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que se cometen a diario en el país venezolano. Juan Guaidó reveló que no hay fecha para la reanudación del diálogo con el régimen de Nicolás Maduro. El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de su país por más de 50 naciones, descartó el día de hoy que esté prevista una pronta reanudación del proceso de negociación con el gobierno de Nicolás Maduro. Guaidó aseguró que, para seguir avanzando en su objetivo de sacar a Maduro del poder, ha mantenido comunicación con los presidentes del Grupo de Lima, que integran una decena de gobiernos americanos contrarios a la llamada Revolución Bolivariana. Maduro, quien frenó las reuniones el 7 de agosto por considerar que el antichavismo aplaude el bloqueo de bienes estatales venezolanos en Estados Unidos, ha reiterado su decisión de no retomar los acercamientos en esas condiciones. En cambio, el dictador chavista llamó a reunir 13 millones de firmas contra la sanción estadounidense y amenazó con castigar severamente a los traidores a la patria que apoyan el embargo, entre ellos a Juan Guaidó. Maduro insistió en que el diálogo como mecanismo para resolver el conflicto político nacional, en el que el Ejecutivo y el Legislativo no se reconocen entre sí, es una bandera suya, pese a que fue él quien ordenó el fin de estas negociaciones que se venían desarrollando en Barbados. La Asamblea Nacional solicitó más apoyo internacional para superar la crisis venezolana. La situación precaria del sistema de salud y las limitaciones que enfrentan los venezolanos para poder adquirir medicina fue uno de los principales temas abordados este martes en la Asamblea Nacional, donde se instó a los organismos internacionales a reforzar las presiones en contra del régimen de Nicolás Maduro. El diputado José Trujillo hizo un llamado al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y a la comunidad internacional a que vean el sufrimiento del venezolano. Por otra parte, la diputada Nora Bracho insistió en la problemática de los servicios básicos en el país y subrayó que no podemos acostumbrarnos a la escasez, al tiempo que sugirió a los parlamentarios seguir trabajando para lograr un cambio político. A su salida de la sesión, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, advirtió que Venezuela está al borde de una catástrofe humanitaria compleja, y en cuanto a las negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro, mediadas por el gobierno de Noruega, indicó que no hay nueva fecha. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha discutido con los líderes de los países miembros del G7 sobre el tema del regreso de Rusia a este formato. Según The Guardian, el líder estadounidense rechazó los argumentos de otros participantes en la cumbre que se opusieran a esta iniciativa. Donald Trump hizo hincapié en que la presencia de Rusia es necesaria para poder discutir temas como Irán, Siria y Corea del Norte. La posición de Trump solo fue apoyada por el saliente primer ministro italiano Giuseppe Conte, mientras que el primer ministro japonés Shinzo Abe se mantuvo neutral. Los líderes de Alemania, el Reino Unido, Canadá y Francia, así como el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunciaron inadmisible el regreso de Rusia al G7. Según el interlocutor diplomático de The Guardian, en ese momento la situación comenzó a calentarse. La mayoría de líderes insistieron en que el G7 sigue siendo una familia, un club, una comunidad de democracias liberales y por lo tanto le explicaron a Donald Trump la imposibilidad de permitir que el presidente Putin regrese por no corresponder al grupo, dijo la fuente del diario británico. El 25 de agosto se informó que los líderes de los países de la cumbre del G7 se negaron a que Rusia volviera, pero pidieron una mayor coordinación con el país euroasiático.
El primero en hacer tal propuesta fue el presidente francés Emmanuel Macron. Después de esto, Donald Trump se permitió invitar a su homólogo ruso Vladimir Putin a la próxima cumbre del G7. Cabe resaltar que Rusia formó parte del G8 hasta el 2014, antes de reunirse con Crimea. Después de eso, los líderes de otros países se negaron a asistir a la cumbre en Sochi y celebraron una reunión sin la participación de Moscú en Bruselas. A la cumbre asistieron los dirigentes de Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Japón, Italia, Canadá y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. A su vez, el líder de la minoría democrática del Senado de Estados Unidos, Charles Schumer, declaró que es terrible la idea del presidente estadounidense, Donald Trump, de invitar al líder ruso a la cumbre del Grupo de los Siete en el 2020. Además, dado que Estados Unidos es responsable de acoger y organizar la próxima cumbre del G7, es horrible